Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Una pena los que no habéis podido venir, pero vamos, va a estar grabado todo en la web de XFEAPS Madrid, ahí lo podremos disfrutar todos. Yo aquí veo muchas caras conocidas y lo cual me complace un montón porque eso quiere decir que la cosa funciona más o menos, ¿no? Nos coordinamos y sí que recibimos pacientes un poco de distintos recursos de la Comunidad de Madrid. Agradecer antes que nada a Plena Inclusión Madrid la oportunidad de contar de explicar el servicio nuestro, que hace ya, como comentaba el doctor Petersen, hace 7 años que funciona, que está siendo funcional. Al Hospital de la Princesa, a la doctora Navia por su presentación y bueno, sin más voy a contaros, vamos a hacer una especie de presentación bidisciplinar entre María Riva, la psicóloga, y el psiquiatra, como un ejemplo de cómo actuamos en la vida real, ¿no? Con los usuarios, con los pacientes que vemos habitualmente en la consulta o en los centros, ¿no? Una parte mía, mi parte será un poco más técnica, más de datos y un poco de perfiles, de necesidades de perfiles específicos de salud en este subgrupo de pacientes, que son los pacientes con discapacidad intelectual y problemas de salud mental asociados, y la parte de María va a ser más un poco explicar el funcionamiento del servicio y algunos datos en relación a la muestra que tenemos nosotros, ¿no? Que son 530 y pico pacientes de toda la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? La primera pregunta a responder sería básicamente de cuánta gente estamos hablando, cuánta gente puede necesitar nuestra ayuda, nuestra intervención, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a empezar un poquito con algunas cifras, ¿de acuerdo? Para responder sobre todo a la primera cuestión en relación un poco al volumen de población con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid. Patricia ha dado algunos datos. Para algo tan simple como esto tenemos ya problemas porque la información aquí en España es muy fragmentaria, ¿no? Tenemos como tres fuentes de conocimiento. Uno serían las encuestas de discapacidad que ha hecho financiadas por el INSERSO, que aquí hasta la fecha se han hecho 3 en España, en ámbito nacional, la última del 2008. Tenemos también los datos de las personas valoradas por los EVOs, por los equipos de valoración y orientación, que registran usuarios con discapacidad intelectual que tienen más de un 36% de minusvalía, lo cual no son todos, es una parte importante, pero es una parte. Y esa fuente subestimaría los casos leves. Y por último tenemos bases de datos de asociaciones, como por ejemplo puede ser esta, puede ser Plena Inclusión Madrid, que también tiene sus fuentes. De acuerdo, aquí tenéis las 3 encuestas que se han realizado en España, el 86, el 99 y el 2008. Y son encuestas en hogares. La última de ellas también incluye población hospitalaria y penitenciaria. Y bueno, hablamos de encuestas potentes, ¿no? Con la última de ellas hasta 250.000 personas encuestadas. Algunos datos que arrojan esas fuentes serían estos, por ejemplo, prevalencias del 0,36%, 0,37%, del 0,32%, una que también parece que participó el doctor Novell en Cataluña con 0,56% de discapacidad intelectual. A nivel europeo tenemos un metaanálisis de la Unión Europea en el que incluyen 52 estudios publicados del 80 al 2009. Y ahí encontramos cifras estimativas de prevalencia que sí que concuerdan más un poco con las cifras que se arrojan en los estudios científicos. Básicamente sería como un 1% de la población europea, con una relación de hombres-mujeres de 0,7 a 0,9. Es decir, más hombres, significativamente más hombres que mujeres. Es importante resaltar que más de la mitad de estos casos, hablamos de países desarrollados, ¿no? Europeos, en principio, son no tipificados, es decir, que no se conoce la causa, no se ha hecho una evaluación médica, psiquiátrica o incluso ni se ha evaluado el grado de discapacidad intelectual en ocasiones. Si nos centramos aquí en nuestro entorno, en la Comunidad de Madrid, vemos como desde el 2003 al 2014, que son los últimos datos, sube la cifra de discapacidad intelectual de 21.000 personas más o menos a 32.000 personas. Esta última cifra sería más o menos el 10% de los casos totales que hay de discapacidad de cualquier tipo de etiología. Para que os hagáis un poco una idea, a mí me viene bien para encontrar algo para compararlo, sería un 13% de discapacidad se atribuiría a trastornos mentales y un 10% sería atribuible a discapacidad intelectual, o sea, un poquito más en trastornos mentales, sin discapacidad intelectual. Si lo separamos por géneros, esto también hizo referencia antes Patricia en una diapositiva suya, en población de 16 a 64 años encontramos más o menos, aquí se aprecia la diferencia entre hombres y mujeres, de forma bastante más clara. En hombres sería 12.000 personas, en mujeres 9.000 personas. El resumen de todo esto es concluir que no disponemos de información epidemiológica fiable acerca de la prevalencia de discapacidad intelectual en la población española, ya que las distintas fuentes que consultamos no son comparables o por su diseño o presentan problemas metodológicos y los datos que aportan son parciales, ya que no incluyen a toda la población discapacitada. Por lo tanto, las cifras van a ser estimativas siempre. Bueno,
Una vez dicho esto, pensar un poco en qué particularidades diferencian esta población de la general, ¿no? La población de discapacitados intelectuales presenta un perfil particular de necesidades en diferentes ámbitos que van desde la educación o el empleo hasta las relaciones sociales y la salud. Estas necesidades van a variar en cuanto al grado de intensidad en el que son requeridas, pudiendo ir desde apoyos puntuales en momentos determinados de la vida hasta un apoyo continuado e intenso que puede ser requerido de forma diaria. Dentro de las necesidades de salud de este colectivo, distintos estudios ponen de manifiesto que existe un alto número de necesidades no cubiertas, fundamentalmente en pacientes que reciben atención sanitaria comunitaria, es decir, pacientes que viven o en sus casas, o en centros de día, o en residencias, o en centros ocupacionales o centros de día. Entre las causas de este fenómeno, que es muy conocido, destacamos las siguientes. Repetir la referencia hacia al insuficienciamiento diagnóstico, es decir, que el hecho de que los trastornos de conducta o los problemas médicos asociados son interpretados como parte de la discapacidad intelectual, ¿no? También son usuarios que tienen problemas para acceder a los servicios de atención primaria debido a la alta presencia comórbida de problemas sensoriales y motores. Son personas que participan poco en actividades de promoción de la salud y que habitualmente tienen problemas de comunicación que pueden estar entre las causas que provocan que el paciente no pueda quejarse o no pueda transmitir las causas de su malestar o no sea capaz de entender las opciones de tratamiento que se le plantean. Encontramos aquí en algunos estudios tasas mayores de prevalencia y de riesgo para diversas enfermedades importantes, desde la epilepsia, donde sube la prevalencia hasta 25 veces más la población general, la diabetes, la demencia, la osteoporosis, la enfermedad tiroidea, enfermedades del sistema genitourinario y los trastornos mentales. Estos últimos se presentan en esta población con una frecuencia de hasta 4 veces más que en la población general. Pese a que está ampliamente descrita en la literatura internacional la comorbilidad entre discapacidad intelectual y problemas psiquiátricos, con tasas del 20 al 40%, hay por otra parte, ya se ha comentado aquí en este foro, problemas metodológicos y nosológicos, ya que algunos autores encuentran cifras que van del 7 al 97%. Bueno, eso es un poco lo que nos muestran los estudios, pero ¿qué es lo que vemos en la realidad cotidiana? Lo que apreciamos básicamente es un infradiagnóstico de los problemas mentales en esta población. Eso es debido nuevamente a diversos factores que afectan en particular a la población con discapacidad intelectual. En primer lugar, los profesionales y personal de servicios relacionados con la discapacidad intelectual no recibe generalmente formación específica sobre los problemas de salud mental en esta población. Eso puede hacer que se atribuya a la discapacidad intelectual síntomas propios del trastorno mental. Por otro lado, tenemos el problema de la heterogeneidad en la presentación de los síntomas del trastorno mental. La presentación, sobre todo, estará motivada y determinada por el nivel cognitivo de la persona y también por el grado de discapacidad intelectual que puede hacer en ocasiones que sea muy complicado, o habitualmente muy complicado, hacer un diagnóstico o hacer mínimamente una orientación diagnóstica de acercamiento al problema. ¿Y qué problemas mentales tienen los individuos afectos de discapacidad intelectual? Pues será bastante obvio, pero vamos, está claro que tienen los mismos problemas que podemos tener todos nosotros, ¿no? Algunos de mayor grado, pero en principio cualquier tipo de problema de salud mental siempre determinado por la capacidad lingüística y en la presentación por el grado de discapacidad intelectual. Aquí, por ejemplo, tenéis un estudio donde es una muestra de 100 pacientes de 2 autores que ponen de manifiesto una alta prevalencia de problemas de ansiedad, hecho con problemas depresivos, de TOC, de psicosis. Esto es algo que se repite habitualmente en casi todos los estudios que hay en población de discapacidad, ¿no? La alta prevalencia de problemas psiquiátricos también en medios españoles. Entonces, ¿en qué recursos atendemos a esta población tan compleja, con tanta problemática médica asociada, con tanto riesgo de tener problemas de salud mental, con limitaciones lingüísticas y con una presentación de la patología matizada por el problema intelectual? En España, como bien comentaba el doctor Petersen, ha habido grandes cambios en las últimas décadas. Hasta los 70, hasta finales de los 70-80, la atención se prestaba en hospitales psiquiátricos. Posteriormente, con la Ley de Reforma Psiquiátrica y la Ley de Salud del 86, se transfiere la atención de la discapacidad intelectual desde el sector sanitario al sector social. Y por lo tanto pasan todas las personas con discapacidad, o prácticamente todas las personas con discapacidad intelectual de los hospitales, a atención comunitaria en centros laborales, ocupacionales, de día y residencias de la comunidad. Este proceso que ha tenido tantos éxitos y tantos beneficios en la integración laboral, escolar, en forma de pisos tutelados, por ejemplo, ha sido muy problemática para los pacientes que tienen un problema de salud mental asociado, un problema de conducta que no consiguen aprovechar ese tipo de recursos ni beneficiarse del salto de muchos de los hospitales psiquiátricos al ámbito comunitario.
En la actualidad, los problemas de salud mental o de conducta en discapacidad intelectual son atendidos fundamentalmente en los recursos generales de salud mental. Esto hace referencia a un modelo integrador, un modelo normalizador de la salud de estos usuarios. Pero esto genera muchos problemas, porque para empezar, de forma espontánea, las personas con discapacidad intelectual no acuden a la red de salud mental. Los profesionales que los atienden habitualmente no tienen tiempo por la presión existencial y además tampoco están formados, en la mayoría de los casos, específicamente para atender ese tipo de usuarios. A veces hay algún psiquiatra, ¿no?, que sí que tiene cierta sensibilidad, que bueno, hace un abordaje diferente o un poco teniendo en cuenta un poco las peculiaridades de la población, pero generalmente eso no es así, ¿no? Y aparte, además, raras veces la atención implica un sanitario en el centro de salud mental que no sea el psiquiatra. Habitualmente se abusa de la medicación y tenemos así estudios que lo demuestran, de hasta más del 50% de los discapacitados intelectuales en medio comunitario usan habitualmente psicofármacos. Hasta un 30% de los casos sin un diagnóstico formal de un problema psiquiátrico, lo cual da un poco la idea de la magnitud del problema de los fármacos, y también tiene que ver con muchos efectos secundarios, ¿no?, que estos usuarios presentan sin que muchas veces logremos alcanzar su conocimiento porque espontáneamente no llegan a explicarlo, ¿no? Las familias, además, sí que tienen cierta resistencia a acudir a los servicios de salud mental, ¿no?, en un fenómeno de doble estigmatización, ¿no? Ellos tienen un duelo por el diagnóstico del problema de discapacidad y luego otro duelo por otro diagnóstico de un problema de salud mental, ¿no? Y muchas veces, de hecho, reciben psicofármacos o reciben un abordaje psiquiátrico, pero lo hacen los neurólogos o lo hacen los médicos de familia de cabecera, ¿no? Y lo último que apreciamos es que es un problema de coordinación entre las redes de servicios sociales y la red sanitaria, que bueno, sí que comparten muchos espacios, pero en estos pacientes yo creo que es fundamental trabajar más en equipo, ¿no? Encontrar vías para eso. Ya hemos acabado. Hacer un comentario en relación a los fármacos, que a mí es que es algo que me resulta muy llamativo, sobre todo por tu presentación, Mariana, porque me parece que es como un emergente que significa muchas cosas, ¿no? Cuando más fármacos se dan, yo creo que menos otro tipo de intervenciones se hacen, ¿no? Yo creo que hay que intentar cambiar un poco la mentalidad y trabajar un poco más en equipo dentro un poco de las limitaciones que tenemos todos, ¿no?, desde los centros y las nuestras, por supuesto, pero yo creo que hay que intentar un poco cambiar la forma de hacer de todos con estas personas, ¿no? Simplemente algunas conclusiones. Recordar que el estatus sanitario de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental es muy precario, un déficit muy claro de estructuras sanitarias adaptadas a sus necesidades, en particular a nivel comunitario, lo que es una población tremendamente heterogénea, que requiere un abordaje multidisciplinar siempre y de una cuidadosa planificación de servicios para dar respuesta a sus necesidades. La atención a la salud mental en personas con discapacidad es relativamente reciente en nuestro medio y muy variable en cuanto a dotación de recursos específicos en cada comunidad autónoma, ¿no? En Cataluña está muy desarrollada, hay una cierta red sociosanitaria que aquí en Madrid yo creo que es algo embrionario, inicial, que está un poco, que se mantiene, pero que yo creo que tenemos que hacer porque se potencie y porque llegue a más usuarios posibles y porque se amplíe, eso por supuesto, ¿no? Es muy insuficiente para las necesidades reales de la población. Según nuestra experiencia, necesitamos avanzar en un modelo de abordaje basado en equipos como este, especializados, debido a la alta prevalencia del problema dual, a la presentación atípica de los problemas mentales en esta población y a la escasa formación específica de los profesionales sanitarios que atienden a esos pacientes en medios normalizados. Además, necesitamos dotar a este dispositivo de medios que permitan una mayor integración y peso en la toma de decisiones orientadas al acceso de los usuarios a otros recursos especializados de la red de servicios sociales, en particular si están motivados por criterios clínicos. Por último, detectamos la necesidad de ampliar el desarrollo de recursos específicos a la creación de unidades de ingreso psiquiátrico hospitalario para el estudio y control de los problemas mentales y de problemas de conducta asociados. Ahora mismo en este hospital, por ejemplo, en la planta de psiquiatría, hay 3 personas discapacitadas ingresadas en HB en agudos. Y hay muchos días problemas yo lo sé porque hago guardias aquí, porque estoy por la planta, hay problemas en cuanto a que no es un espacio adecuado, en absoluto mínimamente adaptado a su funcionamiento cognitivo, a sus necesidades. Es decir, acaba siendo iatrogénico el ingreso, eso es más que evidente. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, muchas gracias a todos y un placer.